El Vaticano afirma custodiar lo que el mundo perdió, pero algunos objetos no se perdieron fuera, desaparecieron dentro. Objetos templarios que entraron por puertas sagradas y nunca volvieron a salir. Bienvenido a un relato prohibido. Aquí exploramos los secretos templarios, los archivos del Vaticano y los objetos que Roma jamás explicó. Suscríbete y escucha hasta el final, porque no todo lo que desaparece fue robado. Tras la caída de la Orden del Temple, muchos creyeron que sus tesoros fueron destruidos, robados o dispersados por Europa. Eso no es del todo cierto. Algunos objetos templarios llegaron al Vaticano bajo custodia oficial, no como botín, no como prueba de culpa, sino como materiales a ser evaluados. Cálices sin origen claro, sellos de piedra con símbolos no cristianos, fragmentos de metal grabados con juramentos antiguos. Nada fue expuesto, nada fue anunciado, todo fue recibido. En documentos fragmentados del siglo XIV aparece una expresión inquietante: los asuntos templarios bajo examen, objetos templarios bajo examen. Ese examen nunca tuvo fecha de cierre. Los objetos fueron llevados a depósitos internos, separados entre sí, registrados de forma incompleta. Cada uno seguía un camino distinto, y luego el rastro se cortaba. No figuraban como destruidos, no figuraban como trasladados, simplemente dejaban de existir en los registros. Un archivista escribió años después una nota marginal que nunca fue respondida. Los objetos llegaron, pero el inventario no regresó completo. Lo inquietante no era la desaparición, esa era la norma. Los objetos que se perdían compartían algo en común. No encajaban con la narrativa oficial del Temple como orden herética derrotada. Eran objetos que sugerían continuidad, rituales previos, alianzas silenciosas. El Vaticano comprendió temprano que ciertos objetos no podían ser destruidos, porque su ausencia levantaría preguntas. La solución fue más sofisticada: no eliminarlos, desconectarlos de la historia. Así nacieron los objetos desaparecidos del Vaticano, no robados, no destruidos, absorbidos por el silencio institucional. Y mientras el mundo buscaba tesoros perdidos en castillos y ruinas, los objetos más peligrosos del Temple ya estaban donde nadie sospecharía buscarlos: dentro de Roma, bajo custodia sagrada y fuera del alcance de la memoria. El error no fue humano, fue administrativo. Siglos después de la caída del Temple, durante una reorganización interna de los archivos menores, un códice auxiliar fue abierto por engano. No era un inventario principal, era un libro de tránsito, usado apenas para registrar entradas temporarias. Y allí, entre notas borradas y páginas corroídas por el tiempo, surgió un nombre. No es un nombre de hombre, el nombre de un objeto, una breve referencia, escrita sin descripción detallada, sin un origen claro pero con un sello inconfundible: custodia pontificia directa. El problema era simple y aterrador. Este objeto ya no existía en los registros oficiales. El archivista que encontró la inscripción permaneció inmóvil durante varios minutos, no por miedo, sino por reconocerlo. Había visto ese símbolo antes, en un fragmento templario que había estudiado años atrás. El sello no indicaba destrucción, ni siquiera una transferencia. Solo indicó retención absoluta. Comparó fechas. El registro mostraba actividad interna décadas después de la supuesta desaparición del objeto. Esto significaba que, en algún momento, alguien había decidido borrarlo de la historia, pero conservarlo físicamente. No fue una decisión pequeña, no es casualidad. Horas después, el códice desapareció del escritorio del archivista. No fue robado, fue reinstalado. Y en lugar de la nota original, apareció una corrección discreta, hecha con tinta similar, pero por una mano diferente. Error de catalogación, objeto inexistente. Fue una negación escrita dentro del propio expediente. El archivista comprendió entonces
la norma real del Vaticano. Cuando algo no puede explicarse, oficialmente deja de existir. Pero el silencio no borra el recuerdo. Esa noche escribió una nota personal que jamás adjuntaría a ningún disco. Si algo desaparece de los archivos, es porque todavía existe en alguna parte. En los pasillos inferiores, viejas cajas fuertes habían permanecido cerradas durante generaciones. Algunas no tenían llave, otras no tenían nombre. Y entre ellos, había al menos uno que nunca había sido abierto, porque no era necesario abrirlo. El objeto templario no se había perdido, había sido absorbido. Y ahora, por primera vez en siglos, alguien se había acordado que él estaba allí. El objeto no era peligroso por su forma, lo era por el juramento que lo acompañaba. En un pergamino fragmentado, conservado sin clasificación clara, aparecía una fórmula que no pertenecía a ningún rito cristiano conocido. No invocaba a santos, no pedía absolución. Era una promesa de custodia mutua, sellada entre hombres que sabían que el temple podía caer, pero que ciertos compromisos debían sobrevivir. El texto era breve, casi seco. Lo que se nos confía no será usado, no se mostrará, y no será negado. No decía quién lo escribió, no decía a quién iba dirigido, pero el lenguaje era inequívoco. Ese juramento no había sido hecho contra Roma, había sido hecho con Roma. Al cruzar fechas, el archivista comprendió algo que nunca debió comprender. El objeto templario había entrado al Vaticano como parte de un acuerdo silencioso, no como prueba de herejía, no como botín, como depósito. Un objeto que el temple no podía proteger más y que Roma aceptó custodiar bajo condiciones. Eso explicaba todo. ¿Por qué nunca fue destruido? ¿Por qué nunca fue exhibido? ¿Por qué nunca fue oficialmente registrado como existente? Porque admitir su existencia significaría admitir que el Vaticano había heredado algo fuera de su autoridad doctrinal. El juramento templario no exigía veneración, exigía inacción. Sí, eso era exactamente lo que Roma había estado haciendo durante siglos. No usar, no mostrar. No lo puedo negar. Mantener sin explicar. El archivista cerró el pergamino con las manos tensas. Si ese juramento seguía vigente, entonces el objeto no había desaparecido por negligencia, sino por fidelidad. ¿Pero lealtad a quién? ¿Ante qué templo cayó? ¿O al pacto que nunca fue revocado? En ese momento comprendió el verdadero riesgo de su descubrimiento. Si el juramento fuera reconocido públicamente, el Vaticano tendría que admitir que no era el único heredero de la autoridad sagrada. Y eso no pudo suceder. Es por ello que el artículo quedó fuera de los inventarios. Por eso no se mencionó el juramento. Por eso el silencio era absoluto. Porque mientras existió el juramento, Roma permanecería atada por una promesa, que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Y algunas promesas, cuando se recuerda, requieren una respuesta. El peligro ya no estaba en el objeto, estaba en el olvido del juramento. Durante siglos el Vaticano había cumplido la promesa templaria sin reconocerla oficialmente. Conservarla sin usarla, ocultarla sin negarla, mantenerla sin explicarla. Pero ahora, con la reaparición de registros y el surgimiento de preguntas, existía un nuevo riesgo. Que alguien, por ignorancia, rompiera el acuerdo sin siquiera saber de su existencia. Y eso sería imperdonable. Se convocó una reunión restringida en las cámaras más profundas. No había teólogos ni historiadores, solo hombres cuyo trabajo era evitar que las decisiones antiguas fueran derogadas por manos modernas. El juramento sigue vigente, dijo uno, aunque nadie lo recuerde conscientemente. Entonces debemos protegerlo del presente, respondió otro. La decisión fue clara. El objeto no se movería, no sería reclasificado y nunca sería revisado nuevamente. Más que ocultarlo, lo aislaría en el tiempo. Los pocos documentos que aún hacían referencia indirecta al juramento estaban fragmentados, dispersos en diferentes archivos, sin conexión lógica. Ninguno lo decía todo. Ninguno podía entenderse de forma aislada. El juramento fue diluido. El archivista que descubrió el rastro sintió el cambio de inmediato. Acceso denegado, rutas alteradas,
solicitudes pospuestas indefinidamente. No había ninguna amenaza directa, solo la clara sensación de haber cruzado una frontera invisible. Esa noche escribió algo que nunca quedaría archivado. No temen que el juramento se rompa, temen que alguien recuerde por qué fue hecho, porque recordar la razón significaría admitir que el templo no confió sus objetos a Roma por su misión, pero por el bien del equilibrio de poder, y eso cambiaría todo. Por eso, el Vaticano eligió la forma de protección más segura, no solo conservar el objeto, pero para preservar el olvido. Hasta que nadie recordara plenamente el juramento, nadie podría romperlo. Y así, el objeto templario permaneció desaparecido, no porque se perdió, pero porque estaba demasiado bien protegido. El Vaticano siempre creyó que el juramento templario solo podía ser peligroso si alguien tocaba el objeto. Estaba equivocado. El verdadero riesgo surgió cuando alguien comenzó a reconstruir la promesa sin verlo jamás. Fuera de Roma, en una biblioteca monástica del sur de Francia, un historiador encontró 3 referencias dispersas. Ninguna mencionaba el objeto directamente. Ninguna explicaba la coincidencia, pero juntas formaban un patrón. Se hablaba de un almacén silencioso. Otro ejemplo de una custodia carente de veneración. La tercera entrega de una promesa que no se pudo revocar. Por separado, eran inofensivos. En conjunto, revelaban algo inquietante. El templo no solo había perdido sus objetos, sino que había confiado uno de ellos al aparente enemigo. El historiador no estaba familiarizado con el juramento completo, pero él entendió su esencia, y eso fue suficiente. Cuando el estudio preliminar empezó a circular en círculos académicos restringidos, Roma lo reconoció incluso antes de leerlo. El patrón le resultaba familiar. Ya había sucedido antes. Alguien se estaba acercando a la verdad sin necesidad de entrar en el Vaticano. Si reconstruyen el juramento, dijo un miembro de la Cámara, el objeto deja de ser silencioso, porque un objeto oculto puede ser negado, pero no un acuerdo histórico. La respuesta fue inmediata, pero indirecta. El estudio no fue censurado, fue desacreditado. Surgieron otros artículos que cuestionaban métodos, fechas y teorías alternativas, no para refutar la idea central, sino para diluirla. La estrategia era vieja, no lo niegues. Confundir. El historiador sintió que la presión aumentaba. Invitaciones canceladas, acceso denegado. El correo dejó de llegar. No se sintió amenazado, estaba aislado. Pero antes de regresar, escribió una última nota privada. Si el objeto no aparece, el juramento aún vive. Y si el juramento vive, alguien debe recordarlo. Esta frase nunca fue publicada, pero fue leído. Dentro del Vaticano, se comprendió entonces el error más grave. Protegiendo el objeto durante siglos, Roma había permitido que el juramento se independizara de él. Es un juramento que vive sin propósito. Ya no se puede guardar bajo llave en cajas fuertes. Durante siglos, el Vaticano había tratado el juramento como una reliquia más, algo antiguo, algo peligroso, algo que debía permanecer inmóvil. Pero ahora comprendía una verdad inquietante. El juramento ya no pertenecía a los templarios, ni siquiera al objeto, pertenecía a quien lo entendiera. La Cámara se reunió nuevamente, esta vez sin rodeos. El temple cayó, dijo uno. El objeto está contenido, añadió otro. Pero la promesa, interrumpió el más antiguo. La promesa sigue circulando. Ese era el verdadero problema. El juramento no exigía linaje, no exigía iniciación. Solo exigía voluntad de custodiar sin usar. Y eso lo convertía en algo replicable. Por primera vez, la Cámara consideró una opción extrema. Romper el juramento. No destruir el objeto. No revelarlo, simplemente negar públicamente que hubiera existido jamás. Pero esa idea murió en silencio, porque negar el juramento significaba admitir que el Vaticano había aceptado uno, y eso confirmaría todo o que se tentaba ocultar. Mientras tanto, fuera de Roma, la idea empezaba a tomar forma, no como una teoría académica,
sino como un principio moral. Hay cosas que no deben usarse, incluso cuando se pueden usar. Y esta idea no necesitaba reliquias, necesitaba conciencia. Un miembro de la Cámara escribió algo que nunca sería archivado. El Temple nos confió un objeto, pero el mundo heredó la promesa. Fue una amarga constatación, porque el Vaticano siempre había controlado objetos, textos y espacios. Pero nunca supe cómo controlar los significados cuando se me escapaban. A partir de ese momento, la estrategia cambió. Ocultar el objeto no fue suficiente. No fue suficiente diluir los registros. Era necesario evitar que el juramento se convirtiera en un ejemplo, porque un ejemplo no se puede sellar. Y cuando una vieja promesa se convierte en una idea viva, deja de ser una reliquia y se convierte en una amenaza estructural. El Vaticano comprendió demasiado tarde que la desaparición de objetos templarios había creado algo más duradero que cualquier tesoro, un principio que ya no necesitaba guardianes oficiales, y principios, cuando sobreviven al silencio, no podrán ser enterrados nuevamente. La Cámara tomó una decisión inédita. Si el juramento ya no podía ser contenido, debía ser redefinido, no revelado, no negado, reinterpretado. Un texto fue redactado por manos expertas, non sitia templarios. No mostremos objetos. Falaba de prudencia histórica, custodia moral y responsabilidad institucional. Una versión limpia, aceita, segura. La idea era simple: transformar un juramento peligroso en una virtud genérica. El documento comenzó a circular en ámbitos internos y académicos, presentado como una reflexión ética medieval, sin autor definido. No exigía custodiar, exigía moderación. No hablaba de silencio, hablaba de discernimiento. Pero algo salió mal. Quienes conocían fragmentos del juramento original notaron de inmediato la discrepancia. Aquella versión carecía de lo esencial, la obligación de no usar. El juramento templario no era consejo, era límite. Y al diluirlo, el Vaticano había cometido un error estratégico. Había reconocido que existía algo que necesitaba ser suavizado. Fuera de Roma, el texto despertó sospechas, no por lo que decía, sino por qué había aparecido ahora. Investigadores comenzaron a comparar versiones, rastrear orígenes, buscar o texto que había sido corregido. La versión oficial llegó a ser vista como una cortina de humo. Dentro de la Cámara, la atmósfera se deterioró. «Hemos abierto una puerta», dijo uno. «No», respondió otro. «Hemos mostrado que hay una puerta». La diferencia era fatal. El archivero que había comenzado a comprender todo a medida del error. Ao tentar domesticar o juramento, Roma Tina confirmó la validación histórica. Y lo que una vez fue un murmullo, se convirtió en un tema de discusión. Un último informe interno que circuló sin firma. Cuando el poder explica demasiado, es porque algo se le ha escapado. El Vaticano había recuperado el control formal de los archivos, pero había perdido el control de la narrativa, porque la versión oficial no apaga la curiosidad, él solo la dirige, y ahora más gente que nunca sabía qué buscar. El problema no fue una revelación, fue una contradicción. A medida que circulaba la versión oficial del juramento, el UNAS comenzó a compararla con documentos antiguos, cartas monásticas y fragmentos temporales jaconeses. No busques o objeto perdido, buscada de histórica coerciva. Y no lo encontraron. Las fechas no coincidían. El idioma no correspondía al periodo de tiempo reclamado. Los conceptos eran demasiado modernos para un juramento medieval. La versión oficial parecía correcta, pero no parecía viejo. Un investigador resumió la sospecha en una conferencia discreta. No sabemos qué fue ocultado, pero sabemos que alguien intentó reemplazarlo. La frase se difundió demasiado rápido como para poder contenerla. Dentro del Vaticano, la Cámara se dio cuenta de su último error. Al intentar ofrecer una explicación aceptable, había creado un punto de comparación. Ahora había dos narrativas, y solo una de ellas tenía que ser falsa. Y cuando hay dos versiones, la verdad deja de ser un objeto y se convierte en una diferencia. Los informes internos
comenzaron a llegar con creciente urgencia. No sobre filtraciones directas, sino sobre preguntas reiteradas, formuladas en diferentes lugares por personas que nunca se habían comunicado entre sí. Todos se hacían la misma pregunta: ¿qué versión es la original? Esta pregunta no podía responderse sin admitir la veracidad del juramento. Y admitir la veracidad del juramento significaba reconocer que el Vaticano había aceptado, protegido y mantenido un acuerdo al margen de su doctrina oficial. La sala consideró entonces lo impensable: dejemos que la curiosidad siga su curso por sí sola. Pero la curiosidad alimentada por la contradicción nunca se agota. Ella se está organizando. Fray Mateo, ahora alejado de todo, comprendió el momento histórico. La desaparición de los objetos templarios había producido algo más peligroso que cualquier reliquia: un precedente de silencio deliberado. Y los precedentes, una vez identificados, estos principios pueden aplicarse a otros casos. El Vaticano todavía mantiene sus arcas cerradas. Él todavía tenía el control de los archivos físicos, pero ya no controlaba la interpretación. Y cuando la interpretación se escapa, el poder deja de ser absoluto. Porque el mundo ya no necesitaba ver artefactos templarios. Fue suficiente saberlo, que alguien había decidido que nunca se les viera. El Vaticano nunca confirmó la existencia de los objetos templarios desaparecidos, y ya no necesitaba hacerlo, porque el silencio había comenzado a funcionar como confirmación. Historiadores, juristas y teólogos ya no discutían sobre reliquias específicas, hablaban de mecenas, hablaban de decisiones repetidas a lo largo de los siglos, objetos recibidos pero no catalogados, acuerdos mencionados pero nunca formalizados, juramentos citados solo marginalmente. El caso del Temple fue solo un ejemplo entre muchos, y eso lo cambió todo. Comenzaron a surgir informes similares, órdenes disueltas cuyos objetos nunca reaparecieron, documentos aceptados para su custodia y nunca devueltos, acuerdos sellados en silencio y mantenidos al margen de la doctrina. Las desapariciones ya no son la excepción, se convirtió en el método. Dentro de la cámara, la inquietud se hizo visible. No había ninguna fuga, pero la interpretación externa avanzaba con incómoda precisión. No están probando nada, dijo uno. No necesitan, respondió otro. Están entendiendo. Y comprender era más peligroso que revelar. Un informe interno resumió la situación en unas pocas líneas. Mientras ocultábamos objetos, el mundo aprendió a leer nuestras ausencias. Esta frase circuló y no fue corregida, porque nadie ha podido refutarlo. Fray Mateo, ahora lejos de cualquier archivo, comprendió el alcance final de lo que se había iniciado. Ya no era necesario encontrar los artefactos templarios. El mero hecho de que desaparecieran dentro del Vaticano fue suficiente para decirlo. Y esto proyectó una sombra sobre todo lo que Roma había tocado en silencio. El Vaticano todavía mantiene sus puertas cerradas. Ella todavía hablaba con voz tranquila y segura. Pero ahora cada pausa, cada omisión, cada sin comentarios, fue leído como parte de un patrón más amplio. El silencio ya no era neutralidad, se había convertido en lenguaje. Y un idioma, una vez entendido, no se puede ignorar. Ya solo faltaba un paso: no revele los objetos, no rompas tu juramento. Pero para afrontar la consecuencia última de décadas de ocultamiento, la pérdida de control sobre el significado del silencio. El Vaticano nunca devolvió los objetos templarios y oficialmente nunca admitió haberlos recibido. Pero el mundo ya no necesitaba confesiones, porque lo que desapareció dentro de Roma dejó algo más duradero que cualquier reliquia física, un precedente histórico. Con el paso de los años, los investigadores dejaron de buscar cofres ocultos o cámaras secretas. Comprendieron que el verdadero rastro no estaba en la piedra, sino en la conducta repetida. Objetos entregados para custodia, juramentos sellados sin registro público, silencios mantenidos durante siglos. El Temple había sido el primer caso claramente identificado, no el último. Dentro del Vaticano, la cámara siguió existiendo, pero su función había cambiado.
Ya no decidía qué objetos ocultar. Decidía cómo convivir con la sospecha permanente. Porque una vez que el mundo aprenda a leer el silencio, no existe caja fuerte capaz de restaurar la inocencia institucional. Un documento interno final, nunca firmado, resumió la consecuencia final. No perdimos los objetos, perdimos el control de su ausencia. Esta afirmación nunca ha sido refutada, porque era verdad. Los artefactos templarios siguen desaparecidos. Quizás todavía existan. Quizás se sintieron conmovidos. Es posible que nunca los volvamos a ver, pero eso ya no es lo más importante. Lo que realmente quedó fue la certeza de que dentro del Vaticano, algunas cosas no desaparecieron por descuido, pero por decisión consciente. Y las decisiones, a diferencia de las reliquias, no pueden ser enterrados indefinidamente. El temple cayó. Los objetos se desvanecieron, pero el método quedó. Y mientras el silencio siga siendo parte de la historia oficial, cada ausencia continuará siendo una pregunta. Una pregunta que Roma aprendió a evitar, pero que el mundo ya no olvidará.